IFM, Metalwork y MOVA, las marcas que nosotros manejamos, nos permiten estar en el nivel 1 y 2 con sus dispositivos y en los otros niveles con sus sistemas de software y control. Como aportes tenemos el tema calidad. En un proceso automatizado se da la posibilidad de eliminar los errores humanos y así mejorar la homogeneidad de los productos ofrecidos. Además, también tenemos el tema de seguridad para los trabajadores, ya que los procesos automatizados eliminan los trabajos de las tareas peligrosas, a los trabajadores de las tareas peligrosas, restringiendo el ingreso de personal no calificado a estas áreas. Información más precisa. La automatización puede recopilar datos. Esta toma de datos va a mejorar la precisión y va a reducir los costos. Además, esta precisión va a permitir que los gerentes puedan tomar mejores decisiones. Finalmente, la reducción de costos. Aunque la inversión inicial en un sistema automatizado puede ser alta, la implementación de estas tecnologías traducirá en una reducción de los costos de análisis de datos. Además, gracias a este análisis de datos automatizados, el riesgo de falla de máquina e interrupción del servicio se reducen al mínimo. Flexibilidad. Implementar una nueva tarea en una línea de producción tradicional puede demandar mucho tiempo en horas y en capacitación hombre. Por otro lado, un sistema automatizado nos va a permitir tener mayor rapidez y un cambio de formato más sencillo. Finalmente, la productividad. Estos sistemas hacen posible que las fábricas y los procesos puedan trabajar de forma continua 24/7, como lo conocemos. Y de esta manera va a ser una mejora en productividad y reducción de tiempos de montaje. ¿Qué procesos podemos automatizar en el sector minero? Por nuestra parte, vamos a comentar 3 procesos que se ven en planta concentradora, que son el chancado, la molienda y la flotación. Dentro del chancado, como definición, es la trituración de las rocas para que de esta manera se pueda obtener el mineral valioso. Ok. ¿Qué podemos automatizar o instrumentar en esta etapa? Podemos tener lo que es el nivel de materia dentro de las tolvas de gruesos, arranque y parada de las fajas transportadoras, protección de las fajas transportadoras, sistemas de pesaje. Dentro de la gama de productos IFM, nosotros manejamos dispositivos de parada de emergencia que pueden ser utilizados en las fajas transportadoras, sensores 3D, que es una innovación interesante, ya que nos va a permitir determinar un volumen exacto dentro de una tolva de gruesos, y finalmente un sistema de evaluación de velocidad que nos va a permitir saber si la faja está funcionando a una velocidad adecuada. El proceso molienda. El proceso molienda es una operación complementaria a la trituración. En esta etapa ya se complementa la liberación de los minerales valiosos. Digamos que conocemos 3 tipos de molinos, que están entre los de barra, los bolas y los autógenos. ¿Qué podemos automatizar? El arranque de los motores de los molinos, supervisar consumo y operación, control para el consumo de agua utilizada en el proceso, control de nivel de los cajones de salida de los molinos, vibración de los motorreductores de los molinos. Dentro de la gama de productos IFM tenemos los sensores de vibración, sensores de nivel y además ya una electrónica para poder acoplar estas señales de los sensores ya con tecnología IoT a controles preexistentes en planta. Lo que conocemos finalmente como flotación es un proceso físico-químico donde se separan las partículas valiosas de los materiales estériles mediante un tratamiento que cambia su tensión superficial para lograr que las burbujas de aire finamente divididas se adhieran al mineral valioso y se enriquezcan en una solución espumosa mineralizada. ¿Qué se puede automatizar? La dosificación de reactivos, control de nivel de la espuma en las celdas de flotación, flujo, presión de ingreso de aire a las celdas de flotación. Para esto lo podemos instrumentar con equipos de presión, contadores de flujo, sensores de nivel ultrasónico. Y finalmente también podemos manejar la parte de actuación, cilindros neumáticos que pueden controlar las válvulas dardo de las celdas.
Equipos que intervienen en la automatización. Anteriormente hablamos de la definición de pirámide de automatización. Ahora trataremos sobre los equipos que intervienen en la automatización. Iniciamos con los sensores, que es la capa base de la automatización. Los sensores básicamente son elementos primarios de medición de variables de proceso, siendo algunos usados para lectura de indicación y otros para la transformación de las variables medidas a una señal eléctrica. Los sensores más conocidos son los de nivel, presión, temperatura, flujo. Tenemos de los tipos discretos, analógicos e inteligentes. Los inteligentes para nosotros los conocemos como sensores IO-Link, que nos permite tener mayor información de diagnóstico, fallas, tiempo de operación, etc. Luego tenemos los controladores. Básicamente el controlador es un instrumento que detecta los desvíos existentes entre el valor medido y el valor deseado, que son programados por un operador, emitiendo una señal de corrección hacia el actuador, así como se observa en la imagen. Tipos de controlador que tenemos: manuales, neumáticos digitales, así como computadoras y los conocidos PLCs. Luego tenemos los actuadores o elemento final de control. Tienen por función alterar el valor de la variable manipulada con el fin de corregir o limitar la desviación del valor controlado respecto al valor deseado. Los fabricantes actualmente proveen una serie de actuadores que son como motores, válvulas, relés y switches. ¿Qué tipos tenemos? Eléctricos, neumáticos, hidráulicos. Luego tenemos los sistemas SCADA, que son básicamente sistemas de elementos de software y hardware que permiten a las industrias controlar los procesos industriales, supervisar y recopilar y procesar datos en tiempo real, interactuar directamente con dispositivos como sensores, válvulas, motores y más a través de software de interfaz hombre-máquina, y registrar eventos en archivos de registro. Después, los sistemas MES. Es un software diseñado para organizar y controlar y monitorear procesos en fábrica, logrando la eficiencia y reducción de costos. Además, los sistemas MES generan datos de gran utilidad para el análisis global de la gestión de la productividad de la empresa. Finalmente tenemos los ERP. Es un conjunto de sistemas de información que permiten la integración de las operaciones de una empresa, las que tienen que ver con producción, logística, inventario, envíos y contabilidad. Esto va a permitir a la gerencia poder tomar mejores decisiones manejando toda esta información. Aquí tenemos una diapositiva donde comparamos la arquitectura clásica con la actual, o digamos a la que se quiere uno introducir, que es la industria 4.0, donde podemos diferenciar los niveles en los cuales en la industria 4.0 ya se encuentra resumido los 3 primeros niveles de arquitectura clásica en un solo nivel, aprovechando la tecnología IO-Link para luego ya ser integrada con los sistemas MES y ERP. Aquí tenemos un comparativo de cómo manejaríamos nosotros la arquitectura Industria 4.0 con nuestros equipos de tecnología IFM IO-Link, donde tenemos nuestros sensores IO-Link, un módulo maestro IO-Link, para finalmente llegar a los sistemas MES y ERP. Acá manejamos unos ejemplos de la arquitectura a la que se desea llegar, donde finalmente toda la información se va a poder almacenar en servidores y también llegar a la nube y poder tener información en tiempo real. Dentro de los equipos y sensores IO-Link que tenemos, son sensores de vibración, sensores de presión, flujo, nivel, temperatura, y equipos maestros que nos van a poder hacer una integración con los sistemas actuales en planta. Para terminar, vamos a hablar sobre el grado de automatización del sector minero peruano en comparación de otros países. En el Perú, recién se está iniciando este campo de automatización, pero nuestro país está aún muy lejos si lo comparamos con otros países de Sudamérica, ya que según la IFR Statistical Department, el parque de robots en el año 2013 en América Central y América del Sur ha sido de 9.600 unidades, donde el Perú solo ha contado con 20. Y que fueron instalados con recursos tecnológicos extranjeros, ya que nuestro país no está preparado para proveer el personal técnico adecuado para las labores de implementación.
Otro indicador que hemos utilizado es nuestro histórico de ventas. Con ello podemos afirmar que los suministros mayores fueron relacionados con los sensores de procesos clásicos, usando solamente señal 4A20. Falta mucho por incorporar nuevas tecnologías para la automatización, como es la tecnología 4.0. En comparación con otros países de la región, por el margen de ventas a nivel Sudamérica, estamos por debajo de Brasil, Argentina y Chile. La automatización en el Perú durante los últimos años en la minería y antes de la pandemia estuvo manteniéndose en crecimiento. Esto se debió a la mejora económica que tenía el país, donde se proyectaban inversiones para nuevos proyectos. Aún así, el nivel de automatización en el Perú se encuentra en un nivel mínimo. Por ejemplo, no hay una incorporación sólida de la industria 4.0 y para esto mucho tiene que ver el nivel de aceptación de las altas gerencias. Las perspectivas que tenemos son por ahora optimistas, sobre todo para poder estabilizar y alcanzar el nivel de automatización que se tenía antes de la pandemia. Ahora, para mejorar y aumentar el nivel de automatización hay mucho por hacer. ¿Qué debemos hacer? Primero, obtener y dar el conocimiento de estas nuevas tecnologías a nuestros estudiantes. Trabajar mucho en lo que es la capacitación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Convencer y demostrar a las gerencias y o jefaturas de las empresas industriales los beneficios que presenta esta tecnología, ya que actualmente no cuentan con los datos de los procesos críticos en tiempo real. Esto repercutirá en los costos y ganancias de los procesos inmersos en la producción. En conclusión, los clientes que tienen sus procesos automatizados son conocedores de las ventajas y beneficios que esto conlleva. Es decir, están convencidos de las ventajas que lleva a administrar un proceso automatizado. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Álvaro Correa, de la empresa ACME y CIA, por su exposición. Bien, ahora quisiera dar pase al señor Juan José Luna González, gerente general de la empresa BANF, para que pueda iniciar su exposición. Adelante, señor Luna. Voy a proyectar su PPT. Así es. Bueno, para comenzar yo quería hacerle una breve historia de nosotros. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Egresé en el 1988, tengo 32 años de ingeniero. Había terrorismo en ese tiempo y nos mandaron, la empresa donde yo trabajaba era proveedora minera, se llamaba, que la compró Esquega y después Esvedala y después Mepso. Nos dedicábamos a hacer los perfiles de goma para los molinos, siempre en el mundo minero. Y nos enviaron a Chile, a otros a Colombia, otros a Venezuela, porque la idea de la empresa era expandir para minimizar el riesgo de los profesionales. Hubo un éxodo de profesionales en esos años. Y yo fui víctima de eso. Tuve que separarme de mi familia nuclear, mis papás, y perderme una serie de cosas y ir a Chile. En el intertanto trabajé en Fluor, hicimos mucho sobre todo en Cuajone, allí en Gotiflacas, en parte de Quellaveco, después en Yanacocha, y muchos trabajos que era la incorporación de tecnología a la tradicional. Banff es el nombre de una ciudad en Alberta, en Canadá, que inspira su nombre en el fundador de esta empresa. Era un señor que trabajó en Bechtel, una empresa de ingeniería muy grande, y que le llamaba la atención como una ciudad rodeada de rocallosas de diamante y carbón era el paraíso ecológico del mundo. Los renos se pasean por la plaza de armas y las águilas vienen a comer ahí al lado del restaurante y es natural. Y Banff es así, nosotros hemos incorporado todos los proveedores que tengan tecnología verde. Tenemos bombas de desplazamiento positivo, que con un motor de poquísimo consumo en kilowatt podemos hacer lo que una bomba centrífuga tradicional puede hacer. Nuestras tuberías tienen PVC modificado con dióxido de titanio, duran 30 años. Tenemos en Cerro Verde, en los pads de lisiviación, tuberías trabajando hace 30 años. Probablemente un pésimo negocio para nosotros, pero
contribuimos y damos nuestro grano de arena para la minería. Habiendo dicho pequeña historia sobre nosotros, yo quiero hablar un poco de historia. La señora en 1900 lavaba la ropa en el río. Era complicado, con un palo la tendía sobre la roca y la golpeaba. Muchas señoras aún en la sierra hacen eso. Y en el intento una prenda se iba por la corriente, ella la perseguía, la señora caía y moría y así. Su capacidad era muy riesgosa. Se resfriaba porque tenía muchos hijos y quería lavar una cantidad de ropa que no era posible. El detergente contaminaba el río. Su capacidad máxima era, no sé, 4 kilos al día, ¿no? Pero llegó una lavadora después. Y la lavadora puede, mientras ella cocina o está con sus hijos, lavar 20 kilos, mucho más. Pero ¿cuál es el mayor problema de la automatización de este sistema de lavado como ejemplo? La señora. ¿Acepta la señora o ella quiere seguir lavando en el río? Aquí nosotros nos enfrentamos a un escenario país que no podemos tapar con una mano el sol. Yo puedo tener una cantidad enorme de periféricos para ir automatizando todo, pero la industria peruana ya existe y mucha de ellas está con field bus o señales de 420 miliamperios y es una tecnología antigua y nosotros tenemos que adaptarnos a lo existente. ¿De qué me sirve a mí automatizar un proceso, por ejemplo, de acarreo de una bolichera al pescado y llevarla a la planta, si eso lo puedo automatizar muy rápidamente, pero creo un cuello de botella, donde la planta de agua de cola no es capaz de procesar el volumen que acabo yo de mandar? Entonces, cuando hablamos de automatización tenemos que tener cuidado. Lo más difícil de la automatización es la implementación y después elegir la secuencia, dónde es el punto que yo debería empezar y modularmente, sin modificar más, ir incorporando etapas. Estas etapas no solamente son de la tecnología e instrumentos que ya existen, sino son de los operarios. Perú tiene una densidad poblacional altísima en comparación de los vecinos. Cuando tú tienes países como Finlandia, Islandia, Suecia, no hay gente en esos países. Y es bienvenida la automatización porque son robots, como el expositor anterior muy bien decía. Hoy existen muchos robots en casa, ¿no? La Thermomix, la máquina de coser, la lustradora, la aspiradora, unos robots, no sé qué, que pasan ahí y limpian el piso, hasta limpian los vidrios en los edificios. Y facilitan entonces el riesgo humano. La fundición esta de Minsuro, de Aceros Arequipa, donde los que alimentaban el horno, que después terminaban con una serie de enfermedades por los humos que esto emanaba. Entonces acá la automatización también tiene que obedecer a un tema de protección del ser humano, la protección del medio ambiente. Acá tenemos que saber elegir por dónde empezar. Y por dónde empezar después, cuál es el punto 2 y 3. Mucha gente empieza a automatizar y de ahí se olvida y dice, no, si quieres ir a la siguiente etapa, todo hay que cambiar. Bueno, nosotros en BANF la idea es que sea modular, ¿no? Una etapa y la siguiente etapa. Por favor, la siguiente lámina para iniciar. ¿Podría poner la siguiente lámina, por favor? ¿Aló? Sí, ya está, señor Luna. Sí, la siguiente, por favor, ¿me podrías pasar la siguiente lámina? ¿Me están escuchando lo que expliqué, por favor? A ver. Sí, claro, lo hemos escuchado. Ya. La primera cosa es, ¿cuál es el aporte que brindan toda esta tecnología? No, el anterior, por favor, el anterior. Ya. La anterior, ¿puedes poner, porfa? El punto 1. ¿Qué es el punto 1?
Claro, esa. No, esa, ahí, por favor. Bueno, nosotros con la automatización tenemos datos estadísticos, logramos la estadística, la trazabilidad instantánea en el momento, a la objetividad del 100%, y evitamos que sea manipulado por el ser humano, no porque sea adrede, sino que simplemente un ser humano no tiene la trazabilidad al 100% en todos los momentos, ¿no? Y para esto nos ayudamos de instrumentación, especialmente donde hay alto riesgo, ¿no? Por emisión de humos, por altura, por temperatura, por grados de acidez, y ciertos lugares como un socavón donde uno puede meter una cámara o una inspección de una tubería por dentro con una cámara, ¿no? Antiguamente se metía a una persona en un manhole, que se llamaba, para un estanque, y no sabíamos que eso tenía por años gases ahí acumulados. Entonces, el aporte que puedo brindar es lograr estadísticas para luego hacer un análisis de dónde yo puedo mejorar, por dónde yo puedo empezar, protegiendo la vida humana. No solamente la vida por riesgo, sino también por esfuerzo. Nosotros hemos sido testigos, no voy a decir nombres de empresas, pero que la pila de lixiviación tiene 65, 69, 70 metros y los hombres tienen que subir una tubería agarrados de arnés, se les resbala el pie, cargar una cantidad de peso enorme, hacer aforo físico dentro de un módulo que son gigantes, no sé, es como decir, pues 100 canchas de fútbol. Entonces es un trabajo bien esclavizante, ¿no? Donde todo eso se puede automatizar y tener un módulo donde nos diga la percolación, el coeficiente volumétrico de riego, la eficiencia de homogeneidad, y yo pueda detectar con instrumentos aquello que el hombre antes lo hacía físicamente. Ahora, tal vez el operario que trabaja ahí 30 años se va a sentir amenazado, pero no es así, porque se necesita el hombre sí o sí. Cuando apareció el fax, me acuerdo, yo trabajaba en proveedora minera, ahí en minas y concentradoras, el vendedor más viejo dijo, uy, nos fregamos todos los vendedores, porque ahora el cliente va a enviar por fax la orden de compra y nosotros no tenemos nada que hacer, ¿no? Ese es un ejemplo de lo equivocado que podemos estar cuando creemos que la tecnología y la automatización va a reemplazar al hombre. Sin duda alguna, el hombre tiene que tomar el camino de toda su experiencia y adaptarse. Y el camino más complicado que vamos a tener, especialmente en Perú, es el tema de la gente, que la gente tiene que aceptar que hay un elemento tecnológico que hay que incorporar para hacer más eficiente el trabajo y reducir costos, porque competimos con todos los demás países, no solo de la región, Canadá, Sudáfrica, ¿no? Hay una serie de países que producen también los minerales que nosotros y tenemos que bajar costos. La 2, por favor. La segunda lámina, por favor. La tercera, perdón. El punto 2, eso. En nuestro caso, pensamos que todo lo que se mueve se puede automatizar. Todo lo que se mueve se puede automatizar. En nuestro caso, la automatización va por el lado de los líquidos. Nosotros somos especialistas en sistemas, no en bombas ni un elemento como proveedor, sino como sistemas completos, integrales. Esto que mostramos acá ya está vendido, ya lo hemos hecho, o sea, un sistema de lavado de los track shop. Cuando un camión minero va a mantenimiento, llega como totalmente con barro abajo, y ese barro tiene el tamaño de liberación, una partícula muy fina donde la podemos lavar a alta presión y recuperar ese lodo para incorporarlo nuevamente al proceso. Lo más caro en minería es lograr el tamaño de liberación, reducir el volumen de una roca gigante a ese polvo como una arena, ¿no? Y
Constantemente están llegando camiones para cambiar filtros, cambiar aceite, neumáticos, mangueras, sistemas de detección, cámaras, detectores de proximidad, anticolisión, como decía el muchacho de antes, ¿no? Pero necesitamos que esté limpio ese camión por abajo, y es una zona muy grande, igual que la tolva. El otro sistema que se puede automatizar es el lavado de ruedas. La rueda va acarreando mucho material y hay minas que están cerca de poblados y utilizan caminos. Y hay normas medioambientales para poder limpiar estas ruedas para que salgan sin mineral. También se puede automatizar para que cuando se esté acercando se accione y yo pueda ahorrar agua. El agua a cierta presión y con cierto caudal optimiza un tamaño de partícula que con la velocidad de la partícula captura el polvo y lo precipita. Y es modular, como también lo hemos hablado. Inicialmente puede lavar solo la rueda, mañana más tarde puedo con ese mismo sistema recuperar el lodo y separar para incorporar el lodo nuevamente al proceso. El tercer punto, perdón, la lámina anterior. La lámina 2, o sea, el punto 2. No, el punto anterior. La tercera disposición es el sistema de control de polvo. En el stockpile, en el chancado primario y en todos los traspasos de mineral, se genera una nube de polvo como la que está arriba y los operarios respiran eso, que es altamente contaminante. Se producen también microclimas aledaños a todas las comunidades y los camiones tienen que bajar la velocidad de carguío por este polvo que deja de ver. Entonces nosotros automatizamos ese sistema con unos aspersores colocados en los puntos de emisión de alta presión, de modo que arriba está como es sin nuestro sistema y abajo es con nuestro sistema. Entonces aumentamos la productividad porque el carguío, en vez de hacer 4 camiones a la hora, se hace 8. Entonces hay un incremento, no solamente cuidando el medio ambiente, sino incrementando la productividad. El cuarto es un sistema de balsa de bombeo en piscinas mineras. Antiguamente esto se hacía con un visor y muchas veces la bomba cavitaba o llegaba al fondo, topaba y se daba vuelta la balsa y había un accidente. Nosotros automatizamos todo esto para poder controlar el caudal de succión, el NPCH, que es el poder de succión que tiene en ese punto la bomba, y el nivel mínimo para hacer el balance de masa para alimentar nuevamente la laguna. Toda esa automatización del recurso hídrico de la mina lo podemos hacer nosotros. El otro es el sistema de automatización para puntos intermedios. Nosotros estamos elevando actualmente hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar con 4 estaciones de bombeo, con la tubería, son 9 kilómetros de tubería, con soportería de la tubería, estanque, casetas, el tablero eléctrico y toda la automatización para que una bomba impulse y deje de impulsar para no sobrecargar el tanque subsiguiente, considerando el volumen de agua que queda en la tubería y alimentando un canal para parte de, no solamente sea abastecimiento de la mina, sino también para los agricultores de la zona. Nosotros podemos automatizar qué porcentaje damos a la parte de riego y qué porcentaje va a la planta. Finalmente, el punto 4 es el pad de lixiviación, donde está ahí el metalurgista, que es el chef minero. Él dice la fórmula, él dice la tasa de riego. No, quiero 4 litros metro cuadrado hora. No, ¿sabes qué? Quiero 8. Quiero mixto, quiero dar el primer, durante 2 meses y antes de la cosecha quiero curar la mina. ¿Ah? Y quiero mantener una tasa, un coeficiente volumétrico de 92%, no sé. Nosotros podemos automatizar todo esto.
estamos hablando de muchas hectáreas. Entonces, si yo tuviera una cuadrilla de hombres, la evaporación en calor, él tiene que respirar todo ese cianuro si es oro y ácido sulfúrico si es cobre. Entonces, la automatización, ¿en qué cosa está aportando? En cuidar al hombre, en cuidar los datos fidedignos, que yo no los pueda manipular al tener una estadística, para yo poder tomar decisiones objetivas. El punto 3, por favor. Señor Luna, le quedan 2 minutos. Me voy a apresurar. Pon la siguiente, por favor. Pon la siguiente, por favor. El punto 3. Ya está. No, pues ese es el punto 2. Necesito la siguiente, el punto 3. ¿Ya está colocado? En mi pantalla no. Va, ¿qué pasa? Está tardando en refrescar. Ahí está. Los equipos que intervienen en la automatización va a depender de la modularidad que yo quiera, de la secuencia que yo quiera. Puedo tener sensores de proximidad, medidores de flujo, manómetros, GPS, termómetros, medidores de pH, viscosímetro, medidores de alta y baja, sensores de vibración, sensores de proximidad, sensores de picos eléctricos en alta y en baja, caída de fase, coseno phi, control del sistema basado en la nube, etc. Lo primero que tengo que definir es qué es lo que yo quiero automatizar y por dónde empiezo para no causar un cuello de botella en el siguiente proceso. El problema aquí es tratar de automatizar todo o nada. Entonces siempre hacemos nada. Acá hay que hacerlo secuencial. Siguiente. ¿No? Ese es el secreto. El punto 4, por favor. ¿Aló? El siguiente punto, por favor. Ya, el grado de automatización en Perú. Perú, aquí el tema es social. Yo necesito ocupar una gran cantidad, un gran volumen de personas por la gran densidad poblacional que existe en el Perú. Anualmente salen muchísimos del Senati, de esto de Arequipa, TechSoup y de las universidades. Yo tengo que incorporar esos profesionales, ¿no? Entonces, esta pandemia lo que ha hecho es simplemente apresurar lo que tenía que venir. Esta pandemia, si tiene muchas cosas negativas, esto es una de las cosas positivas que tiene. Nos ha hecho apurar. Es como una llamada de atención, como un jalón de orejas que nos dijo, oye, señores, ustedes venían muy retrasados. ¿Qué pasó? Eso es todo. Ahora, no es o la máquina o el hombre. Acá estamos hablando de cómo integrar a ambos, porque los dos son necesarios. Alguien tiene que manejar el robot, alguien tiene que controlar esos datos, alguien tiene que tomar las decisiones. El trabajo sucio que lo haga una máquina, pero el hombre es irreemplazable. Entonces, el grado de automatización en Perú es bajo, evidentemente, pero no solamente es bajo porque no quiso hacerlo, es bajo porque tiene mucha gente. Y cuando no había presión había que tener una cantidad gigante. Yo me acuerdo que Perú es uno de los pocos países que yo veo que cuando yo voy a pagar a WOM el ticket, hay alguien que me recibe el ticket en la ventana para él ponerlo dentro del dispositivo. O sea, si yo estiro mi mano ya lo pongo, pero él me lo pide y él lo pone. O sea, ya estamos ocupando uno ahí. Y así, cuando hay un país con gran cantidad de personas, se tiende a no automatizar. Ahora, esta automatización, este jalón de orejas que nos está dando el COVID, va a hacer que nosotros tengamos estadística, control de costos, reducción y también que haya más ocupación de esa gente. Los vamos a ocupar más, va a haber menos desempleo, porque vamos a llegar a lugares donde nosotros antes no llegábamos. Estábamos concentrados, los informes llegaban tarde y mal. Hoy todo va a ser más
objetivo. Con eso yo concluyo que la tecnología y automatización tiene que ser aceptada, como nosotros años atrás dejamos el caballo y nos subimos a un Ford T, o dejamos de coser a mano y se subieron la abuelita a una máquina Singer y tuvo que aceptar. Nosotros ahora es el momento de que somos la abuelita o el abuelito, nosotros tenemos que aceptar. Somos capaces de incorporar la tecnología y la automatización. Esa es una respuesta que tenemos que pensarla y respondernos a nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, señor Luna, por su presentación. Bien, ahora quisiera presentar al señor Milton Astete, soporte técnico hidráulico de la empresa Bosch Rexroth. Adelante, señor Astete, con su presentación. Unos minutos, un favor, está cargando la información. Ya está. Buenas tardes con todos. Me presento. Mi nombre es Milton Astete Salazar. Desempeño el cargo de soporte técnico hidráulico en la empresa Bosch Rexroth Perú. Y el día de hoy les voy a presentar el monitoreo automatizado en unidades hidráulicas en equipos Hilux, ¿no? Principalmente voy a hacer una breve introducción de la empresa Rexroth. Esta empresa Rexroth Bosch Company, nos encontramos en 80 países, contamos con 65 fábricas a nivel mundial, con presencia en los 5 continentes. Nuestra facturación promedio anual a nivel global es de 5.7 billones de euros, 3.4 billones proviene del continente europeo, 1.3 proviene de Asia, Pacífico y África, y 1 billón en facturación proviene del continente americano. Anualmente invertimos en el desarrollo 370 millones para poder sacar nuevos productos más eficientes, más innovadores y poder estar siempre con la competitividad, ¿no?, constante. ¿Qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos productos de desarrollo de ingeniería aplicados a equipos móviles, aplicados a máquinas estacionarias industriales, y hoy en día también tenemos productos enfocados en la producción de energía renovable o energías limpias. Rexroth tiene una amplia gama de productos. El día de hoy, bueno, nos vamos a centrar solo en el monitoreo de unos equipos específicos hidráulicos, pero tenemos productos de tecnología lineal, compact drive, servomotores, variadores de frecuencias, PLCs, componentes hidráulicos como bombas, motores hidráulicos, válvulas hidráulicas, accesorios hidráulicos, cilindros hidráulicos para todo tipo de aplicación, sistemas hidráulicos de alta transmisión, sistemas completos, desarrollo de ingeniería respecto a lo que solicitan nuestros clientes, gestionamos proyectos y también brindamos servicios en terreno o un servicio de field service, ¿no? Rexroth Bosch realizó la adquisición de la línea Hilux para ampliar el portafolio de productos. Ahora, ¿en qué consisten los productos Hilux, ¿no?, aplicados en minería? Son específicamente unidades hidráulicas compactas que tienen un motor hidráulico de pistón radial que nos ofrecen altos torques, ¿no?, específicamente.
Los productos Hilux se ha ido desarrollando a lo largo de la historia desde 1960 con la presentación de un motor Viking, que es aplicable en los winches, ¿no? Y bueno, se ha ido sacando con el transcurso del tiempo diferentes motores para diferentes aplicaciones, motores más grandes, más robustos, motores más compactos como el modelo CA, motores como el modelo CB, motores más compactos con alto torque en tándem como el CVP, unidades hidráulicas compactas, y en la actualidad lo que estamos ofreciendo es un sistema de monitoreo remoto, ¿no? Específicamente, este sistema consta de un motor hidráulico y una unidad compacta que está dentro, incorporado de este gabinete, con un sistema de control, ¿no? Bueno, podemos ver en la imagen un motor radial hidráulico, el número 1, el número 2 un motor eléctrico, el cual va a accionar a la bomba hidráulica. Esta bomba hidráulica es de caudal variable, de accionamiento eléctrico proporcional, el cual es comandado por un sistema de control. Bueno, en el sistema Hilux nosotros lo conocemos como Spider, por su diseño constructivo. Y bueno, y lo demás son accesorios hidráulicos como filtros de retorno, sensores, presostatos, y todo esto está dentro de un gabinete, ¿no? Principalmente está dentro de un gabinete para la protección contra agentes externos como el polvo o sustancias corrosivas, ¿no? Esta unidad hidráulica se encuentra presurizada, o sea, toda esta cabina se encuentra presurizada por aire, con la finalidad de que no permita el ingreso de agentes contaminantes y a la vez ayude a refrigerar todo el sistema hidráulico. Las aplicaciones, bueno, a nivel industrial están prácticamente en todos los sectores. Lo vemos en minería, en el manejo de materiales, en pulpa y papel, en caucho, en perforaciones de petróleo o de gas, en la industria de plástico, más que nada en las máquinas extrusoras, en mecánica, en la industria azucarera, más que nada en las trituradoras de caña, en marina o en marítimo, más que nada en la aplicación de winches, en fragmentación de metales o reciclaje, en este caso en las trituradoras de chatarra, en la fragmentación. Y las aplicaciones mineras, principalmente estas unidades hidráulicas, lo encontramos en los chancadores primarios, que son específicamente en los apron feeder, ¿no? Los encontramos en los bell feeder, que están ubicados en el stockpile. Tenemos aplicaciones en las fajas overland y en el tensado de fajas, ¿no? También se tiene aplicaciones en el manejo de materiales como ciertos equipos como rotopalas. Bueno, una aplicación, como comentaba, el tema de fajas transportadoras, ¿no? Nos permite una excelente contrahabilidad, arranques y paradas suaves, a bajas velocidades y un alto par de torque, ¿no? En este caso, en esta rotopala, este sistema hidráulico, bueno, está enfocado en varias actividades, ¿no? Uno es el cabezal de la rotopala, que permite el giro, ¿no? El siguiente sería una aplicación en la tornamesa que nos permite el giro de toda la estructura. Otra aplicación sería en el tema de la traslación de todo este equipo. Y la siguiente aplicación sería en las fajas transportadoras del material, ¿no? Las ventajas de esta unidad hidráulica es que el motor hidráulico viene instalado directo hacia el componente mecánico accionado, ¿no? Entonces ya no necesitamos de un motor eléctrico o un convertidor con un variador de frecuencias. Simplemente, como vemos en la imagen, tenemos un motor hidráulico compacto, el cual nos da beneficio en poco espacio, poco volumen y una alta relación de torque, pues, ¿no? Para el accionamiento de estas piezas mecánicas. Actualmente, Resrod Bosch ofrece un servicio de monitoreo. Estos servicios
de monitoreo son presenciales, pero lo novedoso es de que ahora los sistemas de monitoreo ya no necesariamente tienen que ser presenciales, sino estamos ofreciendo un sistema de monitoreo remoto, ¿no? Pero primero vamos a ver en qué consiste un sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo consiste en inspeccionar todos los accesorios y componentes hidráulicos de esta unidad, inspecciones periódicas, análisis de aceite, revisión de filtros, revisión de los accesorios. También se realiza una inspección boroscópica de tanto la bomba hidráulica como del motor hidráulico, con la finalidad de poder visualizar internamente los desgastes, las rayaduras internas que presentan, ¿no? Se emite un informe y se emiten las recomendaciones respectivas, ¿no? Ahora, este sistema hidráulico tiene un sistema de control que es el Spider. El Spider nos monitorea el grado de contaminación que tiene la unidad hidráulica, nos informa sobre la temperatura del aceite y el nivel del aceite y otros parámetros importantes en la bomba como es la presión de carga y la presión de flushing o enfriamiento, ¿no? Y nos emite un reporte si está ok, si es una advertencia y si es una alarma, ¿no? La diferencia es de que cuando es una alarma el sistema hidráulico se va a apagar automáticamente, ¿no? A este sistema de control puede controlar 2 motores hidráulicos, 3 motores eléctricos y 4 bombas hidráulicas a la vez. Esa es la capacidad que tiene este controlador, ¿no? También a este sistema de control podemos intervenir el equipo en funcionamiento con la finalidad de poder recolectar información, ya sea el tiempo de trabajo, ya sea ciertas alarmas, ciertas advertencias que ha reportado durante el periodo, ¿no? Acá tendríamos las alarmas, las advertencias, el horómetro de trabajo de cada componente, del Drive 1, Drive 2, nos permite armar nuestras gráficas en función a gráficas 2D, gráficas 3D, y en función a eso podemos emitir un informe, ¿no? Ahora comencemos. Este sistema de monitoreo remoto nos da la facilidad de poder analizar nuestro equipo desde un smartphone o una tablet. No es necesario la intervención de un personal en campo o en sitio, ¿no? Consiste de agregar un panel o una caja de recepción de señal y de emisora de señal con la finalidad de que esta emisora y receptora de señal envíe la información a una nube y en esta nube hay un software llamado DIN que hace el análisis de estos datos y determina el grado de salud de cada componente hidráulico, ¿no? Y nos permite determinar los tiempos de mantenimiento predictivo que pudiésemos hacer a cada componente. ¿En qué consiste este monitoreo, ¿no? Este monitoreo instalamos 3 sensores, ¿no? 3 sensores, sensores puede ser de temperatura, presión y caudal, en este caso. Todo va a depender de los requerimientos que tenga la máquina. Instalamos la caja de conexión, la que se encarga de recepcionar y emitir la información hacia el servidor. Y en el servidor tenemos un software analítico de inteligencia artificial que nos emite unos resultados a un portal o a un VPN, ¿no? Y esta información es recepcionada tanto para el cliente como para el especialista ResRod, que emite un reporte adicional al cliente de la condición actual en la que se encuentra la máquina y las recomendaciones para el mantenimiento de los componentes, ¿no? Y así poder el cliente establecer sus mantenimientos programados predictivamente. Antes de realizar la instalación de este equipo, se hace un primer monitoreo con presencia del personal especializado con la finalidad de determinar de que todos los componentes están trabajando en óptimas condiciones, con la finalidad de que la recaudación de datos en un intervalo de tiempo
sean los datos correctos para el software, ¿no? La comunicación del sistema de control con los sistemas de control en mina puede ser por diferentes vías, puede ser Profibus, puede ser Ethernet, ¿no? Lo que necesitamos para la instalación de este equipo es, como comentábamos, el Spider 2, que en realidad viene en la unidad hidráulica, esta caja de conexiones, los sensores, y bueno, el servidor con el software que va a hacer el análisis de datos, ¿no? Y contener una señal de 3G o 4G, o en resumen, una señal de celular, ¿no? En el punto donde está trabajando la máquina. A continuación, un breve video para resumir este sistema de monitoreo. Who's a cool little mine? Listo, eso sería toda la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Astete, por su presentación el día de hoy en este webinar. Ahora quisiera dar pase al señor Álvaro Rendón de la empresa SN para que pueda iniciar su presentación. Adelante, señor Rendón, con su presentación. Muchas gracias. ¿Me confirmas que abre en pantalla, por favor? Sí, vemos su presentación, aunque la escuchamos un poquito lejos. Ya se mira, ¿no? Sí. Gracias. Bien, vamos a hablar de un tópico de minería 4.0, los sensores inteligentes y el gemelo digital de Molienda. Sensores inteligentes o Smart Sensor que están basados en visión artificial o sonido. Bien, SN Process Automation tiene 5 años operando en Perú y es una empresa filial de SN Automation, empresa mexicana, que también opera en Estados Unidos y Chile. Hablando de los sensores inteligentes, estos para nosotros están dentro de una canasta de productos llamada SweetMed. SweetMed son esos sensores inteligentes aplicados a la optimización de procesos metalúrgicos y tenemos equipos en el área de transporte de mineral, en el área de molienda, en el área de flotación y en la parte de electrólisis. En la parte de transporte de mineral tenemos F80 Meter, que como su nombre lo indica, es un medidor de tamaño de roca para medir el F80. Se aplica a las bandas transportadoras de los circuitos de molienda, de trituración y molienda, y ya está basado en cámaras de visión artificial para medir la distribución de tamaño. Acá vemos una imagen donde, sobre todo en la parte de fracción gruesa o fragmentación gruesa, son algoritmos sencillos de identificación de objetos. En bandas donde la granometría es más fina, se aplican otro tipo de algoritmos. Ambos, en general, los dos modelos que tenemos de cámaras, ya sea para material grueso o fino, se visualizan en esta interfaz del F80 Meter, donde se puede ver
el procesamiento de imagen como tal de una banda que se ve su movimiento hacia abajo, ¿verdad? Se muestra una gráfica del acumulado pasante del material y las tendencias de los acumulados al 20, 50 y 80% del material. Obviamente se puede extraer cualquier tamaño en particular, ya sea el pasante o el retenido. Y una información adicional que muestra el sistema es cómo es la distribución del material fino o grueso a lo largo de la banda, que también es utilizado para su funcionamiento y estimación. Bien, eso fue Failmeter. Impact Finder es otro de los productos que se utilizan en Molienda. Impact Finder es un analizador de ruido que contabiliza y clasifica los impactos de bola de acero en el interior de los molinos SAC. Este funciona basado en tomar el sonido del molino, adquirirlo mediante micrófonos, hacer el procesamiento de este sonido y después tomar este sonido basado en conjunto con las variables de proceso y hacer modelamiento de todo esto. Entonces el impactómetro, acá se ve el micrófono, digamos la electrónica, y el micrófono se instala en el lado de pie de carga y hace el conteo de impactos como uno de los, digamos, elementos principales que realiza. Son 4 módulos de medición que tiene el equipo, lo voy a explicar acá. El primer módulo tiene que ver con el nivel de sonido, que le vamos a decir que se mide en decibeles. Las primeras orejas electrónicas tenían esto nada más, medían solamente decibeles. Tiene un módulo de nivel de llenado, que ya cuando se calibra en conjunto con las variables de proceso, nos permite dar el porcentaje de llenado. El módulo de impactos, que es de los principales, donde permite clasificar los impactos en estándar y críticos, dependiendo si es un impacto hacia los revestimientos o un impacto de bola a bola o dentro del pie de carga, que es una intensidad de sonido menor. Y por último, un módulo de acomodo de carga que se logra gráficamente, se mira en el centro, donde permite ver cómo está acomodado el material, cuál es el ángulo de hombro, el ángulo o el pie de carga y el ángulo de impacto del mineral. Impact Finder es un producto que está instalado en Estados Unidos, México y Chile, con 10 instalaciones. Nuestras clientes principales en México es Minera Fresnillo, PLC. Acá estamos viendo un gabinete del equipo, cómo se ve en el interior, la instalación del micrófono y la interfaz gráfica que se diseñó para esa planta. Otro cliente importante en Impact Finder es BHP, en la operación de minera escondida en Laguna Seca. Lo tienen instalado en sus 2 molinos SAC. Acá se mira una de las pantallas que tiene nuestro impacto. Tiene eso con Impact Finder. Ahora vamos a hablar de UD-Line. UD-Line es un dosificador de reactivos, que un diferenciador que tiene importante es que integra la medición de flujo del reactivo. Entonces va a permitir tener un nivel de confiabilidad y poder correlacionar el flujo de reactivo con otras variables del proceso. Este embudo de medición que estamos viendo aquí es uno de los 21 de estos equipos que se instalaron en este proyecto, en la ampliación de Toquepala, en Perú. Se instalaron 21 gabinetes o paneles como este que se ve aquí en la parte frontal. Se instalaron 11, en la planta de flotación y otros 8 para la planta de molibdeno. Un proyecto bastante interesante para nosotros. Y por último, en la parte de Smart Sensor, voy a hablarles de EW Hot Spot Monitor. EW Hot Spot Monitor está basado en cámaras termográficas. Son cámaras fijas que se instalan en el techo de la nave y van a permitir monitorear desde la creación de un punto caliente. Recuerden que estos son los buses en una celda, y acá donde estoy mostrando estas líneas estarían los cátodos y ánodos de la nave electrowinning, de la celda, y entre estos se forman puntos calientes, en este caso un nódulo, en donde empieza a calentar la barra y ese calor se transmite al siguiente y así se puede detectar que sea un nódulo, a diferencia de un falso contacto como se podría apreciar en el punto caliente del lado izquierdo de la imagen. Esto es Hot Spot Monitor. Normalmente una nave ocupa 4 cámaras, una nave sencilla de 80 celdas y en ese sentido, dependiendo del tamaño de la nave en general. Bien, hasta ahí los Smart Sensor. Voy a pasar ahora a explicar la parte del gemelo digital de Molienda, que de alguna forma depende mucho de los Smart Sensor.
Para poder hablar de los Smart Sensors, del gemelo digital de Molienda, hay que abordarlo desde el punto de vista de la transformación digital. Entonces, son 3 habilitadores digitales en lo que está basado nuestra plataforma de gemelo digital. Primeramente, la parte de simulación, con simuladores de elementos discretos, de elementos finitos o metalúrgicos, y la parte de integración de sistemas para capturar datos desde un DCS o desde cualquier plataforma, y luego la parte de procesamiento de datos, en temas de Big Data, ya sea porque los datos están en un streaming de datos, ya sea como mensajeo de MQTT o archivos, y toda la información que genera los simuladores para hacer todo el postprocesamiento. A todo esto hay que aplicarle algoritmos de Machine Learning o Deep Learning. Gemelo digital en sí está basado fundamentalmente en el Machine Learning, donde se combinan los datos del DCS con otras entradas que podría ser, en este caso, la geometría de los revestimientos internos del molino y la información que se extrae de sensores inteligentes como el tamaño de roca de alimentación, los impactos que se le irían de un impactómetro y con la información que se mandaría inicialmente y que se extraería de los simuladores de. Es así como de alguna forma se da vida a este concepto de gemelo digital, que ahorita vamos a extenderlo a la explicación particular de Molienda SAC o Molienda en general. Pero su aplicación en la minería van desde la perforación y voladura hasta el espesamiento, es decir, tenemos aplicaciones avanzadas en la parte de transporte, en la parte de molienda o chancado y flotación. Bien, y hablando de molienda en particular, el enfoque en el gemelo digital está en estas 4, digamos, áreas de conocimiento, complementada después por la parte de predicción, pero hablando de metalurgia, primeramente hay un dominio en este sentido de la distribución del tamaño de la roca, modelado en funciones de distribución. Después hay toda una teoría respecto a cómo está el nivel de carga de la carga total, de la bola, la trayectoria y acomodo de la carga dentro del molino, y tanto en la parte teórica mediante modelos fenomenológicos y la parte de simulación relacionada con esto. De la misma manera, en la parte de medios de molienda, cómo es el collar de bola y cuáles son los algoritmos de desgaste que van a suceder dentro del molino. Y por último, la parte de geometría de revestimientos, cómo se da el desgaste, cuáles son los factores que van a cambiar un poco las razones y tasas de desgaste, tanto para revestimientos como bola. Y todo esto de alguna forma entendido, ¿no? Mediante modelos de predicción genéticos o fenomenológicos. Ese es el desafío en el gemelo digital de Molienda. El gemelo digital que hemos desarrollado está alojado en la nube, en la nube de Google Cloud. Entonces, en el Compute Engine, que es el que estoy marcando de este lado, es donde sucede toda la parte de cómputo. Y esta lámina está diseñada para exponerles cuáles son los 3 métodos de conectar el gemelo digital. El primer método es una planta en donde se tiene la información del proceso en un computador y ese computador es el que se conecta al gemelo digital. O esa minera tal vez ya cuenta con data lakes o con datos que ya están en la nube o están en un cloud privado, bueno, hacer la conexión directamente desde ese cloud. Y por último, para hacer la conexión directa del gemelo digital con el control de procesos, contra el DCS o contra el sistema experto, donde se puede utilizar un módulo de IoT, un IoT Gateway, para hacer la conectividad. Esos son los 3 métodos para conectarnos con el gemelo digital. El tema de ciberseguridad es lo primero que hay que tener claros. La ciberseguridad se maneja a nivel de usuarios y credenciales de máquina. Es decir, se requieren los 2 para acceder. Cada equipo tiene su credencial y cada usuario tiene su credencial. Y esas credenciales las administra el IoT Core de Google Cloud, y que después ya pasa a mensajeos internos, que es como llega la información a las computadoras donde están las máquinas virtuales, donde está realmente el gemelo digital. Y toda la información de retorno va por otro tipo de archivos de gRPC y HTTP2 para regresar los resultados a los clientes locales. Entonces, es un tema de ciberseguridad, así es como se funciona este protocolo. Bien,
Y lo que hay en cada máquina virtual es estos componentes de software. Primeramente tenemos un administrador de aplicaciones de Machine Learning, no te lo voy a explicar de esto, y un simulador DEM como tal. Y un tercer componente es un cliente local, que es la forma de interactuar con este gemelo digital. Vamos a empezar primeramente hablando del Application Manager. El Application Manager es como una plataforma orientada a aplicaciones donde de forma remota podríamos, por ejemplo, desarrollar un aplicativo para modelar el desgaste de los revestimientos y ese modelo cargarlo y este nos va a administrar la comunicación de esta aplicación y la interacción con otras aplicaciones. Nuestra aplicación principal que hemos desarrollado se llama Chart Dynamics, ahorita la vamos a ver en funcionamiento. El segundo componente es un simulador DEM. El simulador DEM, en que está basado nuestra plataforma, se llama Jade, es un simulador de código abierto y es uno de los pocos simuladores que permiten interoperabilidad. Al tener interoperabilidad, nos permite habilitar el concepto de DEM Simulation as a Service. O sea, quiere decir que el simulador DEM es una caja negra. Simplemente le mandamos información de lo que queremos simular y nos retorna resultados. El simulador DEM funciona basado en cortes del molino, no se simula el molino completo, sino se molina una rebanada o un slice, que normalmente es de 30 centímetros o de 20 centímetros para un molino de bolas de mediano tamaño. ¿Y cómo lo hacemos? Todo esto se hace a través del tercer componente, que es un cliente local. Es una pieza de software que para nuestros clientes está disponible el código. ¿Por qué? Porque ese código es solamente las librerías para mandar los mensajes de ida y vuelta del gemelo digital. Ese código puede ser embebido en Power BI o puede ser embebido en PySystem para mantener ellos su propia visualización. Voy a mostrar un video de cómo hacer esta creación. Para poder crear un gemelo digital desde cero, nos basamos mucho en la plantilla de How Forstenau para identificar cuánto material hay que cargar inicialmente, ¿no? Entonces, este video muestra de forma muy resumida cómo se define la geometría de un revestimiento, ¿verdad? Le decimos de qué diámetro es el molino, de qué longitud queremos, en este caso 30 centímetros de la rebanada, y le damos la longitud total del molino. Al darle crear y cargar, solamente con un archivo de 30 o de 100 puntos, podemos ya crear toda la geometría del molino, que es lo que estamos viendo en este punto. El siguiente paso es cargar la bola. La bola, vamos a decir, se estima inicialmente cuál sería el collar de bola, basado en algunos valores de pH, índices de abrasión y F80. Se le determina el volumen a llenar del puro slice, en este caso la rebanada, y se define cuál es el tamaño de bola nueva y bola de scrap de acuerdo a la apertura de la parrilla de salida, y se le da cargar bola. En este caso se están cargando 2000 bolas y esa bola se estima que dura 40 días dentro del molino. Ya están cargadas. El tercer paso es cargar la roca. Primero se le tiene que cargar una distribución granulométrica de muestreo a la alimentación del molino y se define de qué tamaño a qué tamaño. En este caso quiero cargar roca de 20 a 120 milímetros, 8 toneladas, que es la que va a caber en este slide, y le damos la densidad y le decimos cada cuánto quiero que estén separadas en tamaño. A cada 5 milímetros me va a ser un mid-size. Entonces ya está cargado aquí el material, en este caso la roca, y ya estaríamos listos para hacer la carga de la roca en el interior del molino. Voy a avanzarme un poco más. Después, esta información se puede ir visualizando en este cliente local del que estamos hablando, y ahorita vamos a ver cómo se mira en este otro segundo video el resultado. Este segundo video sí está multiplicado ya, o sea, tiene una velocidad de 50x, en donde ya la carga del material la estamos viendo con mayor velocidad. Una vez que todo el material cae dentro del molino, cerramos la tapadera del chute para que no salga el material, ¿sí? Ahí se cerró, entonces ya le damos la velocidad nominal, que es de 8.96. Ahí vemos cómo el material empieza a acomodarse, le cambiamos muy abruptamente la velocidad, por eso pego ahí un brinco en todo el material, y después empezamos a ver cómo se empieza a generar ya la catarata del mineral, la cascada, la catarata y la cascada, y empezamos ya a ver información. Es importante dejar que el molino dé unas 10 vueltas para que empiece ya a entregar información de potencia como típicamente se ve en las plantas, donde la desviación estándar de la potencia es alta. Sube, va a bajar, va a subir o bajar. Normalmente hay un 10
una desviación estándar de un 10%, o sea, podría variar de 11.000 a 12.000. En este caso, está variando de 11.000 a 11.800 más o menos la potencia, como estamos viendo. ¿Sí? Voy a acelerar un poco más el video para ver esta parte de aquí, que es la interfaz que estaría viendo el cliente, donde ya vemos aquí la potencia que consume el consumo de potencia total del molino, la que consume la bola, la roca, el slurry, y cuál es el material que está en la catarata o en la cascada. Es decir, tenemos una representación de lo que está pasando dentro del molino. Bien, y son 3 KPIs los iniciales en el concepto de gemelo digital. Primeramente es extraer los componentes de potencia. En este caso se consideran todo el material que no está en vuelo para obtener el centro de masa, y sobre ese centro de masa, para cada uno de los componentes, en este caso el centro de masa de la pulpa, mostrado aquí en morado, en verde de la roca, en amarillo de la bola, y el verde con contorno blanco el total. Entonces se pueden sacar los componentes de potencia de cada material. El segundo KPI es extraer el peso de la carga y de la bola, pero por otro camino, ¿sí? Utilizando la presión de los cojinetes, en este caso de los 8 cojinetes de los molinos que tienen PAD, para poder, en base a un algoritmo que ya se tiene definido, encontrar el peso total y después el peso de la bola. Y el tercer KPI tiene que ver con el desgaste de revestimientos. El desgaste de revestimientos, una disculpa, me saco de la presentación. El desgaste de revestimientos se obtiene basado en entender la lógica de desgaste, o sea, teniendo toda una campaña de escaneo de los revestimientos, teniendo ya basado en Machine Learning cómo se desgasta para cada zona y entendiéndolo a nivel de las fuerzas al que es sometido el revestimiento. Pues con toda esa información se define un algoritmo de desgaste de revestimiento. Los revestimientos son de alto impacto en la parte de planeación, porque depende mucho del estado de vida del revestimiento a lo que se puede comprometer de producción. Finalmente, contamos con un mapa de entradas y salidas de la información con la que se cuenta en el gemelo digital para poder que las áreas de IT de las plantas puedan ellos saber exactamente cómo se comunica el gemelo digital con lo que puedan hacer sus propios desarrollos en la planta, ¿no? Hay un roadmap de desarrollo. Nosotros estamos liberando la parte de gemelo digital durante este trimestre. Estamos en las pruebas con los clientes. La parte de perforación y voladura la hacemos durante el primer semestre del próximo año. Y de alguna forma vamos a ir avanzando en otras áreas. Estas son las dos áreas de mina donde vamos a trabajar. Y ya por último, un resumen de beneficios, en donde son tres clientes potenciales a utilizar el gemelo digital del área de mantenimiento, para poder crear una cultura de enfoque al mantenimiento predictivo. En la parte de operación, para lograr un enfoque de productividad al anticipar estados no deseados de los equipos, ya sea que se están sobrecargando o descargando. Y el tema de confiabilidad, porque pueden modelar mucho mejor los ciclos de vida de los consumibles, ya sea revestimiento, la bola, etc. Pues bien, hasta eso lo que venía a presentarles, y esperaremos en la ronda de preguntas. Muchas gracias, señor Álvaro Rendón, de la empresa SN. Bueno, sí, tenemos algunas consultas de parte de los asistentes. Quisiera agradecer a los más de 180 conectados a través de la plataforma de Zoom. Definitivamente el tema de automatización ya no es el futuro, sino es el presente de la minería. Bien, la primera pregunta va dirigida al señor Álvaro Correa. Señor Correa, ¿se encuentra con nosotros? Sí, ¿qué tal? Aquí estamos, presentes. Perfecto. Bueno, acá tengo una consulta de Eleazar Sirena. Dice, buenas tardes, el producto del proceso de molienda debería ser el mineral entre 150 y 170 UM, pero en la práctica se ve que hay mucha variación del tamaño de partículas. ¿Cómo afecta esta variación? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te comento un poco dentro de nuestra exposición. Nosotros como Almicida somos más una